Hola de nueva cuenta. El día de hoy vamos a analizar otra de las técnicas más utilizadas en la investigación de campo, que es la encuesta. La encuesta también es con base en hacer una serie de interrogaciones, pero la encuesta se diferencia de la entrevista en varios aspectos. ¿Cuáles serían esas diferencias? Miren, en el caso de la encuesta, por la forma de su estructura, la encuesta no es personalísima. ¿Qué queremos decir con eso? No es necesario, así de manera obligatoria, no es necesario que se encuentre el encuestador y el encuestado en ese momento para poder aplicar dicho cuestionario. En el caso de la entrevista sí, ahí ni hablar, la entrevista es personalísima. En el caso de la encuesta, como es tan sencilla, lo que podemos hacer si no tiene tiempo el encuestado de contestarte el cuestionario en ese momento, tú puedes llegar y dejárselo y decir, paso a recogerlo después y demás. Por eso debe ser también muy sencilla. Segunda característica que hay que destacar, la entrevista, sus resultados son 100% cualitativos y en la encuesta los resultados son cuantitativos. También hay forma de obtener resultados cualitativos, pero por lo regular los resultados son cuantitativos. ¿Qué queremos decir con eso? Se pueden cuantificar. Es decir, de la encuesta, como se aplica a un número amplio de personas, allí nosotros podemos obtener datos, podemos sacar estadísticas, sacar gráficas, interpretación de gráficas, etc. Y eso no se puede hacer en la entrevista por la variedad de las respuestas que podemos encontrar allí. La entrevista, como es muy amplia y demás, y solo es a personas que están relacionadas muy directamente con el objeto de investigación o con el tema de investigación, pues esa en una entrevista te puedes llevar media hora, una hora, en fin. Por lo mismo no se puede aplicar a un número importante de personas. En el caso de la encuesta es diferente. La encuesta se puede aplicar a 100, 200, 300 personas sin mayor problema. ¿Por qué? Porque es un cuestionario sencillo, es un cuestionario corto, allí ya vienen integradas las respuestas, de tal manera que sí podemos abarcar a un mayor número de personas, sí podemos obtener mucha información gracias a ese tipo de cuestionarios. Entonces, hay otras diferencias entre encuesta y entrevista, pero esas son las más relevantes. Ahora, ¿qué podemos decir al respecto de la encuesta? Fíjense que cada vez más se llegan a aplicar en diferentes áreas. Por ejemplo, en mercadotecnia, la mercadotecnia, su plato fuerte son las encuestas. Yo creo que todos hemos andado por la calle y nos han detenido los mercadólogos para preguntarnos en dónde hacer las compras, cuál es el producto de tu preferencia o cuál es la marca de tu preferencia de X producto. Por ejemplo, en lo que viene a ser los supermercados, también ellos aplican otra herramienta que es la observación. Ellos observan a los consumidores para ver cómo es que nosotros seleccionamos los productos. Es decir, yo creo que no me van a dejar mentir, cuando vamos a los supermercados hay estantes y cada producto, cada dueño de producto se pelea por ciertos niveles de los estantes. Y es que han observado que el consumidor somos muy flojos y entonces no nos gusta ni estirarnos para agarrar un producto ni agacharnos. Entonces casi siempre se pelean por los productos de los estantes del medio y allí tener muy a la mano el producto, en fin. Entonces, fíjense que los mercadólogos utilizan mucho la observación, pero también utilizan mucho la encuesta para obtener información relevante de cuál es nuestra preferencia al momento de adquirir un producto o servicio. Lamentablemente, este tipo de técnica en el derecho no es así como que muy utilizada. Nosotros hemos observado que, por ejemplo, en materia electoral, pues sí llegan a aplicar este tipo de instrumentos hasta por vía telefónica, o bien te detienen en la calle para ver por quién vas a votar o por qué partido político, etc. Pero a final de cuentas, les digo, en el derecho es muy complicado que esto se llegue a desarrollar. Nos gustaría que se utilizara con mayor frecuencia, por ejemplo, y lo decíamos en su momento, para efecto de las iniciativas de ley. Entonces, hacer encuestas allí nos ayudaría a retomar
lo que viene a ser información de cierto sector de la población para ver la necesidad o no de presentar alguna iniciativa de ley que tienda a regular o a resolver de alguna forma un problema social que nos esté aquejando. Ahora, ¿qué se recomienda para comenzar a hacer ese cuestionario? Pues que el investigador no solo se base en un conocimiento empírico, y eso se los dije en la entrevista. Es decir, si lo primero que quiero hacer para mi trabajo de investigación es aplicar una encuesta, ese es un error. ¿Por qué? Porque primero debo documentarme para ver y saber más sobre mi tema de investigación y entonces tener la posibilidad de hacer un cuestionario lo mejor formulado, de tal manera que no se haga una encuesta con el conocimiento empírico, sino que ya se elabore ese cuestionario con el conocimiento científico. Esto con la finalidad, pues, de obtener mayor información. Fíjense que, al igual que en la entrevista, aquí tenemos una serie de recomendaciones que debemos seguir para que quede lo mejor estructurada posible y además para poderla aplicar de la misma forma, de una manera fácil, rápida, pero con muy buenos resultados. Una de las recomendaciones es que los ítems o preguntas sean relativamente pocas, es decir, las necesarias para cumplir con los objetivos planteados. Ustedes sean un poquito empáticos en esta situación. Vamos a suponer, ustedes andan en la calle, son plenas 12 del día, con el solazo en tiempo de calor, un sol agobiante, llevas prisa y demás, y te detiene un joven que está haciendo, un investigador, que está haciendo un trabajo de investigación sobre X tema y te detiene para aplicarte una encuesta. Y entonces le dice, ¿me permite un momento para poderme contestar la encuesta? Bueno, pues sí, pero es rápida, ¿verdad? Sí. Y entonces saca un fajo de 20 hojas con 100 preguntas, con una letrita pequeña, etc. Y entonces, ¿qué es lo primero que decimos? ¿Sabes qué? No tengo tiempo, ¿sí? Ya llevo prisa, voy a mi trabajo, voy a mi casa, voy a salir a comer, está en un lugar muy inapropiado, en fin. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Hacer un cuestionario con pocas preguntas, solo las necesarias. ¿Por qué? Porque tú vas a retener la atención del encuestado por muy poco tiempo, ¿sí? Y entonces debes ser cuidadoso en ese sentido. Segunda recomendación, elaborarlas preferentemente en lenguaje coloquial, sin tecnicismos para que el encuestado pueda contestarlas sin la presencia del encuestador. ¿Qué quiere decir esto? Miren, les vamos a mostrar aquí una diapositiva donde viene un ejemplo clarísimo de lo que estoy señalando. Vamos a suponer que integran una pregunta. En esa pregunta dicen, ¿está de acuerdo con la punibilidad para el delito de secuestro? ¿Cuál es la situación allí? Que a lo mejor ni siquiera ustedes, porque a lo mejor están en semestres muy iniciales de la carrera, a lo mejor ustedes saben lo que es el término punibilidad. Y ese término es algo que manejamos específicamente los operadores del derecho, de tal manera que, por obviedad, no preguntes utilizando ese tecnicismo, porque las personas no van a saber de qué estás hablando. Y al no saberlo, una de dos. O te preguntan, se animan a pasar esa vergüenza, a decir, oiga, ¿qué es punibilidad? Para poderla contestar. Hay otros que no les gustaría pasar por ese bochorno y entonces no te preguntarían qué es eso de punibilidad y te van a contestar que sí o que no, pero sin saber de lo que se está tratando. Entonces, hay que ser cuidadosos con eso. No utilicen tecnicismos. Yo sé que la tendencia de nuestros alumnos es pues lucirse con los encuestados y que se vea que están estudiando una carrera de licenciatura en Derecho, etc. Sí, está muy bien, pero aquí la finalidad es de que sea un cuestionario sencillo y que lo contesten de manera ágil, pero con el mayor conocimiento, de tal forma que lo que se sugiere es que se utilice el lenguaje coloquial, no el lenguaje vulgar, coloquial. Es decir, que se utilicen palabras que el común sí las sabe. Entonces, ¿cómo hacerle con esa pregunta? En vez de decir, ¿está de acuerdo con la punibilidad para el delito de secuestro? Mejor pregúntale, ¿está de acuerdo con la sanción, que es el sinónimo de punibilidad? ¿Está de acuerdo con la sanción para el delito de secuestro?
sí o no, o tal vez. Ah, bueno, entonces ya sustituí esto. Otra, ¿le parece adecuado que el delito de feminicidio sea tipificado como delito? Ese es otro tecnicismo. Y las personas, insisto, difícilmente te van a preguntar, oye, ¿y qué es eso? Y acabamos de decir que a lo mejor hasta el cuestionario se lo dejas para que lo conteste esa persona sola. Entonces, no utilicemos tecnicismo, mejor vamos a sustituirlo por lenguaje coloquial. De tal forma que, bueno, de eso se trata esa recomendación. Los ítems no deben mostrar ningún prejuicio ni ser indiscretas innecesariamente. Fíjense que, ahorita recordando, también otro ejemplo de no utilizar tecnicismo, también lo que se sugiere, perdón que regrese, también lo que se sugiere es que no hagan preguntas que se presten a doble sentido o que se presten a diferentes interpretaciones. Yo recuerdo que en alguna ocasión, nunca veo ese tipo de programas donde les gusta salir a la calle con un micrófono y una cámara a ridiculizar a las personas. Por ejemplo, lo que hacen con nuestros legisladores y cuántos artículos tiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así nada más como para que la gente se burle de ellos. Bueno, pues también encuestan a las personas común y corriente en la calle y también con el afán de hacerlas quedar en ridículo. Recuerdo que hay muchos programas de esos. Ya alguna vez estaba buscando X programa y paso por un canal y estaba precisamente una que trabaja en los medios de comunicación haciendo este tipo de programas y dije, a ver, ¿qué está preguntando? Y entonces, en esa ocasión, la idea era preguntarles si era la persona pedófila o no. Y entonces solo elegían a varones y le ponían la cámara enfrente y el micrófono cerca de la boca y entonces le decían, disculpe, ¿usted es pedófilo? ¿Y qué creen que contesta? Pues la persona, al no saber el significado de esto, pues entonces decían algunos, pues a veces, señorito, es que es más, depende de lo que haya comido. Si comí frijoles, si comí... Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que debemos hacer cuando nosotros estamos elaborando un cuestionario? Dos cosas. Ni tecnicismos, ni cuestionamientos que se presenten a doble sentido o que tengan diversas interpretaciones. Entre más claro, mejor. Y en lenguaje coloquial. Ahora sí, disculpen. Los ítems no deben mostrar prejuicio. Fíjense que esto sí es muy variante. ¿A qué nos referimos con ello? Vamos a suponer, si tomáramos de ejemplo el tema del aborto, y entonces vamos a encuestar ahora que ya está de regreso esa gran polémica ahora por los derechos humanos, por los grupos feministas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a suponer que vamos a encuestar sobre aborto a mujeres. Y entonces yo no puedo en una encuesta decirle, usted ha abortado, ¿sí? ¿Eso por qué no hacerlo? Porque ese tipo de preguntas directas inhibe al encuestado. Pero a mí sí me gustaría saber si esa persona ha abortado o si tendería a abortar, en fin, para no preguntarle de manera directa porque sonaría prejuicioso, porque sería indiscreto, etc. Entonces, ahí más vale hacerlo de manera indirecta. ¿Cómo sería de manera indirecta? Usted conoce a alguien que haya abortado y si queremos cerrar más el círculo, pudiéramos decir, usted conoce a alguien de su familia que haya abortado y entonces si te dice que sí, bueno, ya tenemos el dato. Puede ser esa misma mujer o puede ser alguien de su familia, pero tenemos un conocimiento que sí se ha practicado el aborto, por lo menos en ese núcleo familiar. De tal manera que eso solo opera con abortos. Fíjense que nosotros como investigadores, el licenciado Alejandro y su servidora, pues en alguna ocasión hicimos una investigación para ver cómo íbamos en prevención del delito en nuestro estado. Y queríamos preguntarle específicamente a los adolescentes por algunas intenciones que teníamos ciertos objetivos.
Entonces la decisión que tomamos fue acudir a escuelas secundarias privadas y públicas en ciertas zonas estratégicas de la ciudad. Y entramos, ya cuando decidimos dónde hacerlo, elegimos la muestra, etcétera, entramos a una disyuntiva. Les preguntamos, entre las preguntas introductorias, estaba de que si consumían drogas, etcétera. Ya después hablábamos de si el gobierno había desarrollado en su colonia algunos espacios recreativos, de deporte, culturales, etcétera, etcétera. Pero pusimos esas preguntas introductorias de que si consumían alguna droga, si habían sido invitados de los grupos delincuenciales a pertenecer a esas organizaciones, etcétera, etcétera. Y entonces entramos a la disyuntiva. Les preguntamos directamente si consume o no consume droga, alcohol, tabaco, en fin. Y dijimos, o le preguntamos indirectamente. En esa ocasión, pues lo decidimos de esta forma. Dijimos, vamos a preguntar directamente. Casi en todas nuestras investigaciones, a quienes habíamos aplicado encuestas eran mayores de edad. Y en esta ocasión, por ser diferente, dijimos, bueno, vamos a planteárselos directamente. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando aplicamos el cuestionario y les preguntábamos, ¿te drogas? ¿Fumas? ¿Te alcoholizas? ¿Te han invitado a grupos delincuenciales, etcétera? ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Fíjense que los adolescentes sí te contestan las preguntas que son directas. A ellos como que no les importa o no se les hace algo muy indiscreto, prejuicioso. Ellos de una manera muy clara y muy concreta te contestaban sí, utilizo los 3 tipos de drogas que ustedes mencionan, sí, me han invitado a grupos delincuenciales, sí, etcétera. Entonces fíjense bien, por eso les comentaba en este caso, fíjense que sí varía por experiencia, o sea, la literatura te dice, no hagas preguntas indiscretas, etcétera. Sin embargo, en la práctica, esa fue nuestra experiencia. Entonces, depende de a quién vayan a encuestar, si van a preguntar directamente o indirectamente algo relacionado con su tema de investigación. Ahora, hay otras recomendaciones. Dice, debe contener las respuestas integradas y preferentemente cerradas, de tal manera que sus resultados sean cuantificables. ¿Esto qué quiere decir? ¿Respuestas abiertas? No, pura respuesta cerrada. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, no, tal vez. Bueno, malo, regular. Que eso no sería lo deseable, lo vamos a ver más adelante. Pero nada de preguntarle por qué. Otra, diga cuál es. No, porque eso es difícil de cuantificar. Imagínense una gráfica cómo quedaría con una gran diversidad de respuestas. Entonces, ya va a integrar las respuestas, ese cuestionario, y van a ser preferentemente cerradas a efecto de que sean cuantificables de manera rápida. Para que el encuestado responda libremente, la encuesta debe ser anónima. Yo les decía en la entrevista, puede ser anónimo o no, dependiendo de lo que quiera el entrevistado, pero en la encuesta no, esa sí va a ser anónima. ¿Para qué? Para que pueda contestar con libertad. Las preguntas deben ser claras, evitando las ambigüedades. ¿A qué nos referimos con eso? No dejen las cosas así al vapor. Imagínense una pregunta, por ejemplo la que viene aquí. ¿Considera que la reforma educativa beneficiará? Esa es una pregunta ambigua. ¿A quién va a beneficiar o a quién me estoy refiriendo? Entonces, eso ameritaría que un encuestado te preguntara, oiga, ¿a quién? ¿O a qué se refiere? ¿O de quién está hablando? Entonces, eso es una pregunta ambigua. ¿Cuál sería una pregunta ya más concreta? ¿Considera que la reforma educativa beneficiará a los estudiantes de la escuela primaria? Ah, bueno, ese es un cuestionamiento concreto, que no amerita que esté apoyándolo el encuestado para estarle aclarando y aclarando a qué nos estamos refiriendo. Las preguntas deben llevar un orden lógico y coherente que vayan de lo general a lo particular. Ojo, el método deductivo siempre va a estar presente en este tipo de instrumentos, porque no puedo empezar diciéndole cuáles son las causas, para usted, cuáles son las causas por las cuales se genera la violencia familiar como primera pregunta. Y después como quinta pregunta, ¿sabe lo que es violencia familiar? Por lo regular eso no lleva un orden lógico y coherente.
¿Qué quiero decirles con eso? Quiero decirles, hay que cuidar, ¿sí? Las preguntas introductorias, una o dos de entrada para irlo familiarizando con el tema. Después, a lo que quiero llegar, otra. No se vayan a olvidar que en ese cuestionario deben estar integradas nuestras hipótesis, porque si ustedes recuerdan cuando vimos este tema, las hipótesis es lo que a final de cuentas queremos llegar a comprobar. Y esto de la encuesta es el mecanismo idóneo para poder comprobar o refutar las hipótesis originales que habíamos planteado. Bien, fíjense que hay otras recomendaciones que en la literatura difícilmente las van a encontrar. Esas recomendaciones es derivadas de las experiencias que nosotros hemos tenido como encuestadores. Se dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues también hay que identificarse plenamente, porque miren, ahorita muy esporádicamente van a encontrar personas que sí quieran contestar una encuesta en la calle, ¿sí? O en algún lugar cuando hagan muestras accidentales, que vayan a un lugar determinado. No les van a querer contestar encuestas. Ya estamos hartos de las encuestas de mercadotecnia, ya estamos hartos de las encuestas de materia electoral. Pero si tú encuentras a una persona que sí, con buena voluntad, te quiera contestar algún cuestionario, pues entonces, por favor, decíamos allí, identifícate, para que vean que lo que están haciendo es un trabajo serio, es un trabajo formal. Otra, como la vamos a hacer en la calle o en ciertos lugares, hay que buscar horarios prudentes. ¿A qué me refiero con eso? ¿Cuáles serían los horarios no prudentes? Vamos a empezar al revés. El horario no prudente, muy temprano. Ahí apenas las personas se están levantando, en fin. ¿A qué hora tampoco? En la noche. En la noche tampoco es muy pertinente. Otro horario en que no se deben aplicar encuestas, a la hora de la comida. Por lo tanto, no vayas a un restaurante, no vayas a un snack, etcétera, de algún centro comercial. Eso es lo que hay que evitar. También, ¿qué debemos evitar? Pues que si vamos a estar en la calle y son 12 o 1 de mediodía, pues vayas a estar en un lugar donde ni siquiera hay sombra. Entonces, hay que procurar elegir el horario adecuado para que la persona esté, si bien es cierto, 5 o 10 minutos de la manera más cómoda posible y entonces sí pueda contestarte tu cuestionario. ¿Qué otra cosa se sugiere? Pues de que cuando nosotros estamos aplicando este tipo de cuestionarios, insisto, si tú tienes esa oportunidad de estarlo diciendo porque la persona no sabe leer o dice, no, mejor usted léala y usted conteste lo que le voy a decir, pues entonces igual hay que ser objetivo, no gesticular, en fin. ¿Para qué? Para que la persona no se vaya a sentir incómoda. Aquí casi siempre les pongo de ejemplo una experiencia que tuve no como encuestadora, sino como encuestada. Llega a mi casa, que es la de ustedes, un muchacho muy bajito, llenito, morenito, plenas 12 del día, yo estaba preparando la comida. Y entonces toca la puerta, salgo y me dice, oiga, ceñito, ¿le puedo aplicar una encuesta? Y le dije terminantemente, no, estoy haciendo de comer. Ceñito, por favor, miren, estaba sudando a chorros, estaba cargadísimo, traía una grabadora, traía un maletín llenísimo de encuestas y demás. Y entonces como que me agarré mis 5 minutos de paciencia y le dije, bueno, sí te voy a contestar la encuesta. Según yo, muy conocedora de métodos y técnicas de la investigación jurídica, dije, si es una encuesta, pues es pequeñita, me voy a estar 5 minutos, 10 minutos con el encuestador y con eso terminamos. Entonces le dije, nada más permíteme apagarle la estufa y ahorita salgo y te contesto la encuesta. Cuando salgo, le digo, a ver, ya todo esto, ¿de qué es tu encuesta? ¿Sobre qué tema? Dijo, mire, vengo de Ciudad de México, vengo de una empresa automotriz, queremos conocer la preferencia que tienen los zacatecanos a efecto de adquirir un automóvil. Y entonces le dije, ah, mira qué interesante, a ver, entonces vamos a comenzar porque ya estoy agotando el tiempo. Le digo, a ver, vamos a iniciar. Y saca un fajo de hojas como de 20 hojas. De los dos lados
con una letrita pequeñita, eran como 200 preguntas. Y entonces, pero al principio no vi que solo era una sola encuesta, sino que yo dije, bueno, a lo mejor se está apoyando porque lo dejé afuera. Entonces llega y dice, bueno, vamos a empezar. Usted tiene vehículo y afortunadamente estamos en la cochera. Y entonces le dije, sí. ¿De qué marca es? De tal marca. ¿Qué modelo? Tal modelo. ¿Qué color? Tal color. ¿Cuántas puertas? 5 puertas. ¿Cuántos cilindros? 4 cilindros. Oiga, ¿cuántos caballos de fuerza tiene? Es tracción delantera, tracción trasera. Oiga, y empezó a preguntar. Le dije, a ver, espera. Apenas íbamos en la pregunta 20. Y entonces le dije, a ver, ¿qué me vas a preguntar a continuación? Y me dijo, mire, por favor, señorito. Le dije, no, es que ya, por favor, no, porque si me vas a preguntar que cuántos caballos de fuerza, que si tracción delantera, que yo no te sé decir absolutamente nada de eso. Si tú me preguntaras cuáles son los criterios para elegir qué vehículo adquirir, yo te diré, necesito un vehículo que me dicen que con los pocos cilindros gasta menos gasolina, y eso, como yo ando constantemente de arriba para abajo, pues necesito un vehículo que gaste poca gasolina. Entonces, elijo uno de 4 cilindros. Que sean más o menos amplios, porque todos en mi familia somos demasiado altos para viajar cómodos. Que viajo mucho fuera de la ciudad, por eso también necesito comodidad. Pero de allí en adelante, que si me dices que si caballos de fuerza no lo quiero para vehículo de carreras, no sé nada del mecanismo, en fin, esa encuesta, y claro, se lo dije a él, pero creo que a él no se lo debí decir, él no elaboró la encuesta, la elaboró la empresa de mercadotecnia, pero le digo, ¿sabes qué? Es que está mal elaborado, sí, eso solo te lo va a contestar una persona que sabe de mecánica. Entonces, no puedo continuar contestándote porque ya lo estoy haciendo sin conocimiento previo. Y entonces me rogó tanto que le dije, bueno, sí, pues duramos más de media hora contestándole la encuesta, y solo se la contesté con cierto conocimiento en los primeros 8 o 10 minutos. De ahí en adelante solo le dije que sí, que no, sin saber de lo que estaba hablando. De tal manera que les recomiendo a ustedes, eso no lo hagan. Son cuestionarios cortos, sencillos, sin lenguaje técnico, solo con lenguaje coloquial. Hay que fijarnos bien en las respuestas que van a integrar y demás. Por lo tanto, les vamos a encargar una tarea. Si ustedes se fijan en el libro, en la página, vamos a revisar lo que viene a ser esto de la encuesta. Viene a partir de la página 100, ¿sí? En la página 100 está todo lo que acabamos de analizar. Bueno, ciertos elementos, lo demás es adicional para explicación. Pero viene algo que se llama formato de la encuesta, ¿sí? Este formato es el que ustedes tienen que llevar a cabo. Me van a mandar a la plataforma lo que viene a ser una encuesta sobre su tema de investigación. ¿Cómo lo van a hacer? Aquí está el machote, como luego dice. Debe llevar los datos generales, debe llevar los ítems o preguntas con todas sus respuestas, y luego el último apartado que dice observaciones. Ojo, no la quiero aplicada o contestada, no. Se supone que nada más es la plataforma de lo que yo pudiera llegar a preguntar en determinado caso. Hay ciertas condiciones. Primero que nada, para hacerme el ejemplo, tendrían ustedes que hacer una lectura previa de cómo poner las respuestas y los tipos de pregunta. Si ustedes no leen ese apartado, no sabrán cómo hacer el ejemplo, ¿sí? Esa es la primera condición, para que sepan cómo plantear las preguntas y cómo colocar las posibles respuestas. Segunda condición, debe tener estos 3 apartados. Tercera condición, en el caso de que deben ser pocas, ¿como cuántas?
vamos a decir, entre 10 y 15 que no rebase ese número de preguntas. Otra condición, que tenga las hipótesis. Es decir, eso que tienen como afirmación en su proyecto de investigación, lo van a convertir a pregunta y aquí es donde vamos a poner eso para ver si lo podemos corroborar en la práctica o no lo podemos corroborar. De tal forma que ustedes me van a enviar una encuesta, obviamente sin contestar, la van a enviar a la plataforma que les indico en mi misma página donde les he mandado el link, ¿de acuerdo? Y allí en lo que viene a ser el apartado de actividades y tareas, ahí es donde habrá un espacio para que manden dicho formato, ¿sí? Salvo una aclaración. Lo que es la parte de datos generales donde dice encuesta sobre el tema, y aquí me van a, eso sí lo van a llenar ustedes. Aquí me van a poner su tema de investigación, el título concretizado. Luego dice encuesta dirigida a, aquí ustedes no van a poner el nombre de nadie, van a decir el perfil de a quien quieren encuestar, es decir, según el tema de investigación, ¿sí? Si van a ver desabasto de agua, bueno, van a poner a colonos de la calle tal, etcétera, etcétera, para ver el problema de desabasto de agua. Si va a ser para atención médica a los derechohabientes con enfermedades crónico-degenerativas, eso es lo que van a poner aquí, ¿sí? Es decir, a qué tipo de perfil va dirigida esta encuesta. Luego, ¿cuál es el objetivo de la encuesta? Pues conocer la opinión o conocer la intención de los encuestados sobre el tema de investigación. Y hay otra parte que esa debería ser llenada por ustedes, pero que no la van a hacer porque no la están aplicando a nadie. Es el apartado de observaciones. Ahí nada más anotan observaciones y no le ponen nada más. Y aquí entre este y este van a poner la lista de preguntas que acabamos de señalar. Nos vemos a la próxima. Saludos.